agradecer la invitación que nos hicieron llegar los organizadores para participar de las jornadas y obviamente agradecerles la presencia de ustedes, sin la cual la nuestra no tendría mucho sentido acá. Bueno, el trabajo que estamos presentando en realidad tiene la intención de ser un trabajo introductorio al tema de la corrosión en los materiales refractarios. El tema de corrosión en materiales refractarios es un tema, digamos, que tiene ciertos niveles de complejidad, por lo tanto pretende ser de alguna manera una introducción para aquellos que tengan interés en el tema y donde vamos a tratar de volcar algunos conceptos que son básicos. Una cosa importante cuando uno habla de resistencia a la corrosión, en este caso obviamente de los refractarios, puede pensar a la corrosión como una propiedad y en realidad la resistencia a la corrosión, más que una propiedad, es una característica del material refractario. Si nosotros hablamos de resistencia a la compresión en frío o en caliente, resistencia a la fricción en frío o en caliente, porosidad, resistencia a los esfuerzos de corte, diferentes otros tipos de ensayos, sí remiten a propiedades características de los materiales refractarios, independientemente de qué refractario estemos hablando. Ladrillos refractarios, o sea, refractarios conformados en sus diferentes composiciones, hormigones refractarios o aislantes, ladrillos aislantes, productos de fibra cerámica. Sí, cada uno de estos materiales tiene propiedades específicas. Ahora bien, como lo vamos a tratar de explicar, la resistencia a la corrosión es más bien una característica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la microestructura de los refractarios, pero la microestructura de los refractarios en relación al proceso en donde ese refractario está trabajando. Es decir, la microestructura del refractario, que obviamente nos van a permitir, digamos, el caso de los diagramas binarios o ternarios, donde se asocian diferentes óxidos refractarios, y ustedes van a ver, digamos, que hay determinados porcentajes y temperaturas donde se forman determinadas fases. Bien, esa microestructura tiene, sí, digamos, una característica química, termodinámica, cinética, pero, digamos, su mejor o peor comportamiento va a estar relacionado con el proceso donde el refractario esté trabajando, las condiciones de proceso, las condiciones, digamos, del metal fundido, de las escorias, los agregados que se hagan, la atmósfera del proceso. Bien. Algunas definiciones básicas, o lo que podemos entender como sinónimos o equivalentes a corrosión. Desgaste, continuo o discontinuo. Esto tiene que ver con el proceso, ¿verdad?, donde está utilizándose el refractario. Como todos sabemos, hay distintos tipos de hornos. Hay hornos donde se está fundiendo, hay hornos donde se hacen tratamientos térmicos, hay hornos que producen cemento, cemento civil, cemento de construcción, las petroquímicas. En definitiva, en cada uno de esos procesos el trabajo puede ser continuo o discontinuo y tendrá sus características particulares, las cuales van a influir en el desgaste del refractario. La disolución. Cuando uno habla de disolución, remite directamente a alguna de las reacciones que se estudian en el tema corrosión, y que es la relación líquido-sólido. Me entiendo que la mayoría de los presentes tiene y está vinculado con el tema de la fusión, de la fundición, por ende saben y conocen bien de lo que estamos hablando. Relación líquido-sólido, ya sea que estemos hablando de hierros, de aceros, de compuestos de cobre o aleaciones de cobre, latones, plomo, zinc, lo que se les ocurra. Entonces, la disolución, como les decía, está remitida casi primordialmente a esta relación líquido-sólido. El tema de la degradación. Bueno, degradación del refractario puede ocurrir por diferentes motivos y en una diversidad de equipos diferentes. Cucharas de colado, revestimiento de un horno de inducción, la bóveda de un horno de tratamiento térmico, un canal de transferencia, etc.
Oxidación y reducción. Bien, aquí como ejemplo, por ejemplo, de oxidación, podemos tener, digamos, una escoria en un horno de inducción que debido a las características particulares de la carga metálica tenga altos contenidos de hierro, óxido de hierro, el cual va a atacar directamente a algunos elementos del revestimiento refractario. Y en el caso de la reducción, por ejemplo, dentro del mismo ejemplo de un horno de inducción fundiendo hierro, una cosa que hablamos o tratamos de hablar habitualmente con los fundidores, los agregados de grafito. Y el carbono, obviamente, componente principal del grafito, es un agente reductor y ahí también de alguna manera provoca lo que llamamos corrosión. El tema de la erosión, generalmente la erosión proviene de, digamos, en los líquidos, ¿no? Y para no salir del ejemplo de un horno de inducción, el mismo movimiento del baño característico de este tipo de hornos es uno de los generadores de ese tipo de ataque. Bien, como les decía al comienzo, tratar de tener en claro que más que una propiedad de la resistencia a la corrosión, se trata de una característica de los refractarios. Para comprender la resistencia a la corrosión del material refractario, debemos tener en cuenta una amplia gama de aspectos: la atmósfera del proceso, los métodos de instalación del material requerido para revestir internamente cualquier equipamiento, el diseño refractario seleccionado. Ustedes saben que podemos diseñar un revestimiento dependiendo del tipo de horno, que esté conformado por diferentes calidades de ladrillo refractario, piezas especiales, revestimientos monolíticos en base a hormigones y a la diversidad de hormigones que se pueden ofrecer. Los procedimientos de calentamiento o recalentamiento que pueden darse en ese equipo, los parámetros de proceso realizados en tales equipos y las prácticas de mantenimiento en el caso de que existieran. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna duda? Bien. Este es un tema que me parece que a todo el mundo le va a interesar, ¿no? Y que no lo debe desconocer. Y que cuando hablamos de deterioro de un revestimiento, en este caso por efectos de la corrosión, a donde nos remite también es al costo, ¿verdad? Porque dependiendo, digamos, de la intensidad, dependiendo de la velocidad de desgaste, dependiendo de los efectos más o menos prematuros de la corrosión, tiene que ver con la vida del refractario, y eso es pesos, ¿sí? Y también es eficiencia, tanto en un aspecto comercial, de dinero, como del proceso. Bien, aquí es donde el tema corrosión empieza a tener ciertos niveles de complejidad, ¿verdad? Porque, digamos, aquellos que estudian los mecanismos de corrosión y, digamos, entran, digamos, a investigar de manera mucho más profunda, o son los que desarrollan nuevos conocimientos para entender la resistencia a la corrosión, manejan, y todos aquellos que tengan interés en el tema saben que tenemos que empezar a manejar, digamos, términos o conceptos teóricos como lo de la termodinámica, donde, bueno, la termodinámica tiene sus 4 leyes básicas que tratan sobre equilibrio, conservación de energía, entropía, magnitud de la entropía. En el caso de la cinética, nos remite al estudio de la velocidad de las reacciones químicas. Estos conceptos, todos forman parte de, por ejemplo, un tema que vamos a ver después, que son los diagramas binarios o ternarios, donde se vinculan diferentes compuestos refractarios o que también forman parte de los procesos metalúrgicos, por ejemplo. El tema de la mojabilidad. En la bibliografía, por eso puse la palabra en inglés wettability, la mojabilidad es otro factor determinante para entender los fenómenos de corrosión. Por ahí, mojabilidad, digamos, es un término más utilizado en el sector no ferroso. Es muy importante para todos los fundidores
de aluminio, todas las personas que tienen y que están involucrados en la fusión del aluminio, contar con materiales que en particular deben tener un diseño especial para trabajar en contacto con aluminio líquido. Ahora, obviamente el tema mojabilidad no es exclusivo de este tipo de refractarios. Todos los refractarios que están en contacto con un baño líquido, ferroso, no ferroso, tienen, y es necesario conocer esa propiedad que está, digamos, relacionada a la porosidad, a las características de la materia prima, también, y está relacionado justamente a las condiciones del proceso, a las temperaturas del proceso, a las características del líquido, del metal propiamente dicho, de las escorias que se generan. Infiltraciones. Las infiltraciones en un revestimiento refractario, por ejemplo, pueden venir con consecuencia de resistencias mayores o menores al choque térmico. Y en el caso de la presencia de un líquido, el choque térmico, como ustedes saben, tarde o temprano genera fisuras. Y esas fisuras, obviamente, en determinado momento del proceso pueden ser infiltradas por diferentes tipos de líquidos o escorias. Y ahí empezar, digamos, a aparecer el fenómeno de corrosión. Otra cosa importante a tener en cuenta, los mecanismos de reacción líquido-sólido, gas-sólido, ya lo mencioné antes. En las fundiciones, digamos que primordialmente la reacción que más consideramos es la líquido-sólido. Bien, acoplamiento de tensiones térmicas, químicas y mecánicas. Y aparece la palabra dominó. ¿Qué significa esto? La falla de un revestimiento refractario, digamos, en este caso, no solamente por la corrosión, sino por otros motivos, nunca en general es consecuencia de un motivo. Se combinan determinadas cuestiones. En este caso, como bien está claro, condiciones térmicas, químicas producto del proceso, químicas que tienen que ver con la microestructura del refractario en relación al metal o a la atmósfera, y mecánicas, formas de carga, problemas en la carga del horno, no importa si es un horno de tratamiento térmico, un horno que está fundiendo, un horno de arco. Y finalmente la consideración en los cambios en la microestructura del refractario. Las reacciones líquido-sólido, refiriéndonos al proceso de fusión habitual en fundiciones ferrosas y no ferrosas, la reacción líquido-sólido es de primordial importancia. Acá hay un tema que es importante, ¿no? La evolución de los cálculos termodinámicos nos permite hoy, como no lo permitía hace un tiempo atrás, pero hoy sí, conocer, por ejemplo, cuál podría ser el límite de solubilidad de un compuesto refractario en la escoria generada por un proceso. ¿Y esto qué significa? Que conociendo en profundidad el proceso metalúrgico que llevamos a cabo dentro de un horno y conociendo en profundidad la composición, la microestructura del refractario, en este caso de trabajo que va a estar en contacto con ese metal, hay elementos teóricos, combinación de elementos teóricos con conceptos teóricos, relación de temperaturas, lo vamos a ver después como aparecen en los diagramas ternarios, que nos permiten deducir de acuerdo a, por ejemplo, eligiendo determinadas temperaturas y relacionándola con determinadas fases refractarias, cuál va a ser, digamos, el límite de solubilidad de alguno de los compuestos refractarios en la escoria. Y esto nos remite directamente ¿a qué? Al desgaste del refractario. Es bastante frecuente, digamos, encontrar en los hornos zonas identificadas, digamos, muy claramente, donde se producen desgastes, los que finalmente terminan generando sacar el revestimiento de servicio, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que si uno conoce a priori y maneja este tipo de conocimientos,
bueno, tiene la posibilidad, digamos, de prever ese fenómeno de desgaste prematuro, puede elegir un refractario diferente, puede trabajar en conjunto con el refractorista y desarrollar un producto que se adecue a lo que necesita. Como producto del ataque del revestimiento, las partes corroídas se disolverán en el metal líquido, modificando a su vez la composición del mismo en la proximidad de la interfaz entre el líquido y el refractario. Y esto es una cadena, ¿no? Este tipo de fenómenos es el que termina deteriorando, por un lado, el refractario y eventualmente modificando la composición del líquido y sacándonos, digamos, de los análisis que uno está buscando, de las propiedades que uno está buscando del metal que quiere producir. No sé si la gente que está en el fondo va a ver bien, pero supongo que después todos tendrán una copia de estas presentaciones, así que, y para aquellos que tengan dudas, bueno, nada, el correo electrónico y la podemos seguir aclarando, pero tomamos, digamos, un par de ejemplos de hechos digamos, de ejemplos de corrosión, en este caso tomando un diagrama binario que relaciona sílice con óxido de hierro, y lo que muestra, digamos, este gráfico, y de vuelta, digamos, manejando esos conceptos que aporta la termodinámica, la cinética, la interpretación de este tipo de diagramas, lo que... Perdón. Bien, entonces, a una temperatura de 1400 grados, la escoria, conteniendo, por ejemplo, altos valores de óxido de hierro, va a disolver la sílica del revestimiento, dando lugar a la formación de una escoria de silicato ferroso, ¿sí? A ver, ustedes dirán, bueno, sí, si estoy fundiendo hierro, todas las escorias tienen contenido de óxido de hierro. El tema es que las cargas metálicas no son todas de la misma calidad. Cuando nosotros hablamos con los fundidores y hacemos hincapié en que la vida del refractario tiene relación, entre otras cosas, con la calidad de la carga metálica que estoy usando, entonces, bueno, todo el mundo sabe que cuanto peor es la calidad de la carga metálica, en este caso una carga metálica con altos niveles de oxidación, va a generar, obviamente una vez fundida, altos porcentajes de óxido de hierro presente en la escoria, la cual, como les decía, a los 1400 grados genera la formación de este silicato. Entonces, lo que va a producir es un ataque directo sobre el revestimiento refractario en los niveles de flotación de la escoria, y el equilibrio, perdón, en equilibrio, la composición de esta escoria dada por la intersección del líquido y la temperatura isotérmica de los 1400 grados es de un 39% en peso de sílice y 61% en peso del óxido de hierro. Entonces, el límite de solubilidad de la sílice en esa escoria será del 39% en peso. Bien, suenan cosas bastante abstractas y teóricas, pero la práctica lo demuestra perfectamente. Si pudiéramos, y si tuviéramos hoy una muestra, digamos, de refractario con diferentes análisis de escoria, ustedes podrían ver que los efectos de la corrosión y el deterioro en la cara de trabajo del refractario estaría directamente relacionado a estos porcentajes. Es decir, a mayor porcentaje de disolución de los componentes en la escoria, del baño, del revestimiento refractario en la escoria, mayor sería el ataque. Aquí la cosa se complica un poco más porque estos diagramas ternarios
bueno, no solo tienen isotermas, tienen diferentes composiciones, en este caso en el vértice la sílice, calcio en el vértice inferior izquierdo y magnesia en el vértice inferior derecho. Tienen las isotermas, tienen diferentes composiciones y aquí adentro es donde aparecen lo que llamamos las diferentes fases. Diferentes fases que generan diferentes compuestos refractarios, cada uno con sus puntos de equilibrio y con sus puntos de inestabilidad o estabilidad. Por ejemplo, si aquellos fundidores que manejan o que producen aceros, generalmente el refractario adecuado para ese tipo de práctica son refractarios base alúmina, magnesia. Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de diagramas y los conocimientos para determinar cuál es el grado de solubilidad de la alúmina y la magnesia en, por ejemplo, como se menciona por aquí, en una escoria que tiene un índice de basicidad 1. Tomando dos referencias de temperatura, 1600 grados y 1800 grados, en este diagrama en particular, vemos que la solubilidad del magnesio a los 1600 grados está en el orden del 22% y en el orden del 29% para la curva de los 1800 grados. Lo práctico de poder manejar este tipo de conocimientos, nuevamente, tiene que ver, por un lado, para aquellos que diseñan materiales refractarios, ir logrando productos que lo que permitan es una mayor vida útil, un mejor comportamiento. Para el caso de los fundidores y de aquellos que realmente estén interesados en utilizar este tipo de conocimientos, bueno, es justamente, en definitiva, y como hablábamos antes, esto tiene que ver con costos, ¿verdad? Hoy en día la exigencia de la competitividad y el tema costos es un tema sumamente crítico. Entonces, cuanto mejor conozcamos este tipo de mecanismos, bueno, más acertada va a ser la elección del refractario y también nos puede ayudar, hablando de los procesos de fusión, a ver qué parámetros son factibles de modificar con el fin de prolongar la vida útil del refractario. Como les decía entonces, para el caso del óxido de magnesio presente, por ejemplo, en una pisonable para revestimiento de horno de inducción, como puede ser un hormigón de bajo cemento o revestimiento de una cuchara de colado, de reacción o una cuchara que transporta acero. Entonces, vamos a conocer cuál será el grado de solubilidad del magnesio. ¿Ya? ¿Queda poco? Bueno, ya termino. Bueno, para el caso de la alúmina y utilizando ambas isotermas de 1600 grados y 1800, verán que en el caso de la alúmina el límite de solubilidad está en el 50% a 1600 grados y de 68% a 1800. Bien, ¿cuál era la idea de mostrar un poco estos ensayos de ataque sobre diferentes tipos de refractario y con diferentes tipos de metales? Esta es la parte, digamos, donde en el lugar de desarrollo tratamos de simular las condiciones de proceso y aprovechando el conocimiento que tenemos de las materias primas para fabricar ladrillos refractarios, hormigones, un plástico, independientemente del material que fuere, digamos, tratar de reproducir condiciones de proceso para después medir, por ejemplo, los efectos de la corrosión. Este caso en particular es, digamos, un ensayo hecho con materiales para aluminio. No sé si lo pueden apreciar, pero ya lo van a apreciar cuando tengan la copia. Acá lo que estamos viendo es una probeta de un hormigón desarrollado para aluminio. Lo que ustedes van a ver, que no van a ver absolutamente ningún grado de penetración ni de ataque sobre el refractario. Todos estos ensayos tienen un procedimiento, ¿sí? Está determinado el tipo de aleación que se utiliza, la temperatura a la cual es fundido, el tiempo de permanencia, cómo se miden los índices de penetración. En este caso, al contrario, creo que está bastante claro.
En este caso, este ladrillo fue, digamos, llamémoslo, mojado por el aluminio que se fundió aquí. ¿Y esto qué es? Y esto es el comienzo de la famosa formación de corindón dentro de un refractario en un horno de aluminio, que lo que termina haciendo es que el revestimiento termine fracasando, ¿sí? En cambio, acá está bien clara la diferencia, ¿no? Y esto hoy en día es, digamos, un tema sumamente importante porque este tipo de materiales donde intervino el desarrollo de determinados aditivos muy especiales logra y ha logrado darle a los fundidores una herramienta, en este caso materiales que hacen que la vida de los hornos se prolongue muchísimo más. Bien, cobre, un elemento bastante complicado el cobre, y aquí también, aquí por ahí no lo pueden observar, pero en la parte inferior es, digamos, el cobre líquido solidificado, en la parte superior, aquí en este ensayo se utilizó obviamente una mezcla de escoria y metal. No hay prácticamente, salvo en este sector, una penetración en la pared, pero en cambio sí ocurrió aquí. Y de vuelta, aquí es donde intervienen las fases que aparecen en esos diagramas ternarios, donde se consideran puntos y temperaturas de equilibrio o desequilibrio, donde se pueden estudiar por qué se producen inestabilidades y como consecuencia el ataque del refractario. Bueno, aquí un ladrillo de mulita. Mulita es en realidad un compuesto alumina-sílice, es un óxido refractario bastante estable volumétricamente, y es donde se hizo un ensayo con este producto que suena bastante raro, el hexametafosfato de sodio. Bueno, como verán, no hay rastro del hexametafosfato. Está todo dentro de los ladrillos. Punto. O sea, comprobaron que en esta calidad, digamos, obviamente el material penetró completamente. No sé si ven el cambio de coloración que se puede ver acá o ahí. Bien. El almuerzo fue bastante bueno. La verdad que felicito a los del catering. No me confundan fritas con papas fritas. O sea, estos son los famosos esmaltes que se usan digamos, en diferentes productos de la industria. Bien, y en este caso, digamos, un ladrillo atacado con una escoria de hierro. Verán en este caso que la intensidad del ataque y la corrosión fue bastante problemático. Y en el caso de la frita, en este ladrillo luminoso, bueno, hay un ataque aquí en la parte superior, que probablemente era la interfase entre el líquido y la atmósfera que había aquí adentro, pero en el resto del ladrillo no tanto. Bueno, espero que les sea útil y si tienen alguna pregunta en el tiempo que quede. Bueno, muchas gracias, Víctor.